principios de septiembre de 1891, el gran duque Pablo Alexandrovich, el hijo menor del emperador Alejandro II, con su hija de 1 año, Masha, y su joven y hermosa esposa, Alexandra Georgievna, princesa griega y danesa, Alex como la llamaban. Sus cercanos, por su carácter ligero y su juventud, llegó por unos días a la mansión Ilinskaya en las afueras de Moscú para visitar a su hermano, el gran duque Sergei Alexandrovich. Los hermanos y sus esposas eran muy cercanos entre sí, pasaban mucho tiempo juntos. El principio del otoño en Ilinskoye era especialmente hermoso. Por eso, Pavel Alexandrovich y Alex decidieron no renunciar a un agradable descanso y a la compañía de personas cercanas, a pesar de que Alexandra estaba en el 7º mes de embarazo. Entre ellos estaba también la esposa del ayudante de su hermano Vladimir Alexandrovich, Olga Valerianovna Pestalkors. Encantadora, con modales elegantes, que sabe tocar bien un instrumento, aficionada a componer poemas, tenía muchos admiradores. Esposo, Erik Augustovich, se dedicaba a su carrera y hacía la vista gorda con sus aficiones. Entre Olga y Pavel surgieron relaciones. Lo conquistó el hecho de que ella primera le confesó su amor en forma poética. En ti busco, amigo mío, fuerte recuerdo. No puedes olvidar tu pasado, pero en tus labios ya arde el reconocimiento. Y a tu corazón de nuevo quiero amar. Y te amo, te calentaré tanto, en mis abrazos volverás a vivir. Entonces te apiadarás de mi ternura, y quizá no volverás a rechazarme. En enero de 1897 tuvieron un hijo llamado Vladimir. Olga se divorció de su esposo, y Pavel Alexandrovich recibió el permiso para casarse del emperador Nicolás II, ya que su elegida, aunque era de origen noble, pero ella no tenía sangre real. Pero eso no detuvo a Pavel Alexandrovich. Saliendo en secreto a Italia con su amada, contrajo un matrimonio morganático. Es necesario señalar que en esta decisión suya, Olga desempeñó un papel activo y persistente. Pero para su gran tristeza, el gran duque fue castigado por desobediencia y despojado de todos sus privilegios, fuentes oficiales de ingresos, y expulsado de Rusia. María y Dmitri fueron llevados a su mansión Ilinskoye por su tío, el gran duque Sergei Alexandrovich, y su esposa Elisaveta Fyodorovna, o ella, nieta de la reina Victoria de Inglaterra y hermana de la esposa de Nicolás II. Sin tener sus propios hijos, se dedicaron a la crianza de Dmitri y María con sincero amor y cuidado. Los desarrollaban integralmente, contrataban a los mejores maestros. A pesar de su salud débil, Dmitri creció siendo físicamente activo, se interesó por el atletismo y la equitación. Cuando cumplió 14 años, ocurrió otra desgracia. El 4 de febrero de 1905 en Moscú, cerca de Tarasov, con la torre Nikolskaya contra el gran duque Sergei Alexandrovich, se produjo un atentado. URS. Iván Kalyaev lanzó una bomba casera en su carruaje. La cabeza y todo lo demás estaba hecho añicos. Con tales palabras estaban llenas las noticias en todos los periódicos. La explosión fue tan fuerte que rompió los cristales en todos los pisos del edificio vecino. El cochero Andrei Rudinkin fue mortalmente herido y posteriormente murió en el hospital. Y 2 días antes pudo haber ocurrido una desgracia aún mayor. La URSS había planeado desde hace tiempo un atentado contra el exalcalde de Moscú. El 2 de febrero, Iván Kalyaev, disfrazado de campesino y cubriendo una bomba con un pañuelo de algodón, esperaba la carroza del príncipe cerca de la Duma municipal. Cuando la carroza estaba muy cerca, él se lanzó hacia ella y ya levantando el brazo, vio al alcalde en la carroza. Los jóvenes se divertían sin las ceremonias excesivas requeridas por el protocolo de la corte. En un ambiente relajado paseaban, navegaban en bote, tomaban té en la pérgola al aire libre, disfrutando de los suaves aromas de flores y hierbas. El olor a miel de las manzanas que estaban en jarrones sobre la mesa, probaban diferentes mermeladas, adivinando de qué bayas o frutas estaban hechas. Contaban historias divertidas, y nada hacía presagiar problemas. Pero de repente, la joven mujer comenzó a tener un parto prematuro muy complicado. Según algunos informes, esto ocurrió porque cuando toda la compañía se preparaba para ir de picnic a la isla más cercana, Alexandra, Georgievna saltó de manera desafortunada desde la orilla al bote. Pronto comenzaron las contracciones y del dolor perdió el conocimiento.
No pudieron encontrar un paramédico en la zona. Era solo una simple partera del pueblo. Y mientras el mensajero, enviado con una carta a los médicos en el extraño hospital de acogida, galopaba 30 verstas hasta Moscú, una joven mujer cayó en coma. Los médicos que llegaron lograron salvar al niño y extraerlo del cuerpo de la madre, que estaba inconsciente. El bebé prematuro fue rodeado de algodón y botellas, con agua tibia. El bebé pudo ser salvado. Y la joven madre, después de 6 días sin recuperar la conciencia, murió. Ella apenas acaba de cumplir 21 años. Afanasi Fett, quien escribió una oda solemne por la alegre ocasión de la boda de Alex y el Gran Duque, volvió a escribir versos, con motivo de su trágica partida. Allí, donde en el escalón rojo junto al ataúd, donde ustedes están, se inclinaban las rodillas reales y cabezas coronadas. Cuando la carroza estaba muy cerca, se lanzó hacia ella y ya levantando el brazo, vio en la carroza al alcalde, la esposa del príncipe, Elisabetta Fyodorovna, y junto a ella 2 jóvenes sobrinos, María y Dmitri. Bajó la mano y se hizo a un lado. Le dijo a su amigo que lo esperaba. Creo que hice lo correcto. ¿Acaso se puede matar a los niños? De este modo prolongó la vida de Sergei Alexandrovich solo por 2 días. Elisabetta Feodorovna sufrió mucho la pérdida de su esposo. Poco después de la tragedia, vendió todas sus joyas y compró una finca con 4 casas y un gran jardín en Bolshaya Ordinka. Joyas, y compró en la Gran Orden una mansión con 4 casas y un extenso jardín, donde fundó el convento de la Paz Misericordia de Marfo-Marinsky. Las hermanas del convento se dedicaban a la caridad y trabajo médico. Elisabetta Fyodorovna se estableció en el monasterio y trabajó al mismo nivel que todos los demás. Y los sobrinos de Sergei Alexandrovich parecen haber quedado huérfanos de nuevo. El cuidado de ellos fue asumido por Nicolás II. Pablo Alexandrovich vino al funeral de su hermano. El emperador se reconcilió con él y permitió venir a Rusia, pero solo a él, sin esposa. Y añadió: permitiéndote venir ahora a Rusia de vez en cuando, deseaba darte esto como consuelo para que tus hijos pudieran verte. Perdieron en 1900 el tío Sergei, esencialmente un segundo padre. No olvides que los dejaste solo por tu propia felicidad. El emperador instaló a Dmitri en su palacio de Alejandro en Tsarskoye Seló. El adolescente pasaba mucho tiempo con él. Aún viviendo en Ilinskoye, Dmitri conoció y se hizo amigo de Félix Yusupov, el último de los príncipes Yusupov, como se le llama ahora, cuya familia tenía allí al lado sus mansiones, y era amiga de la familia del gran duque Sergei Alexandrovich. Posteriormente, Félix Yusupov recordaba: en 1912 y 1913, a menudo me encontraba con el gran duque Dmitri Pavlovich, que se había unido a la guardia montada. Vivía en el palacio de Alexandrov y acompañaba al soberano a todas partes. Pasaba su tiempo libre conmigo. Nos veíamos todos los días y juntos hacíamos paseos tanto a pie como a caballo. Dmitri era extraordinariamente apuesto, alto, elegante, raza, con grandes ojos pensativos. Parecía un antiguo retrato de sus antepasados, pero lleno de contrastes, romántico y místico, profundo y detallado, y al mismo tiempo alegre y dispuesto a cualquier travesura. Por su encanto, es querido por todos, pero tiene un carácter débil y es susceptible a las influencias. Yo era un poco mayor y tenía cierto respeto en sus ojos. Dmitri recibió una buena educación militar, terminó la escuela de oficiales de caballería. En 1911 intentó ir al frente de la guerra ítalo-turca. Como voluntario. Se dirigió a Nicolás II con una solicitud por escrito. El asunto, tío, te ruego que me permitas ir al teatro de guerra de Italia con Turquía.
Como bien sabes, he completado casi un curso académico de táctica y estrategia, fortificaciones y administración, y sería increíblemente instructivo comparar la teoría con la práctica. Pero tales solicitudes fueron rechazadas, y al año siguiente Nicolás II lo bendijo para participar en los Juegos Olímpicos en Estocolmo. Dmitri encabezó el equipo ruso de atletas y participó personalmente en las competiciones. En equitación. Junto con él fue su hermana María, que era una chica muy deportista, saltaba hábilmente a caballo, le gustaban los esquís y el tenis, e incluso cazaba alces junto con los hombres. 2 meses pasados en Estocolmo fueron inolvidables para ambos, pero Dmitri regresó a casa con el corazón pesado. En la competición individual de hípica solo obtuvo el 9º lugar, y a algunos les dio el 9º lugar y a otros no. Y ne tak jak v prošlom. En primer lugar, el equipo no ocupó lugares premiados, solo en una de las disciplinas del concurso ocupó el 5º lugar. En el verano de 1912 el joven de 20 años esperaba un evento agradable, un compromiso. Él estaba enamorado y su elegida, la hija mayor de Nicolás II, Olga, le correspondía. A continuación se presentan algunos extractos de las memorias. Aquí hay algunos fragmentos de los recuerdos sobre Olga, bien conocidos por sus contemporáneos. De niña, Olga Nikolaevna era a menudo obstinada, desobediente y muy irritable. Más tarde pudo controlarse. Tenía unos maravillosos cabellos rubio, grandes ojos azules y un color de piel encantador. Una nariz un poco respingona que se parecía al del rey. Con su trato encantador, se comportaba con todos de manera uniforme, tranquila y sorprendentemente simple y natural. Ella no le gustaba el trabajo del hogar, pero le encantaba la soledad y los libros. Era culta y muy leída. Tenía habilidad para las artes. Tocaba el piano, cantaba y en Petrogrado estudiaba canto, dibujaba. Muy bien, ella era muy modesta y no le gustaba el lujo. Nicolás II, cuando le nacieron una tras otra solo hijas, decidió en el futuro transmitir el gobierno. Olga. Se acercaba el 6 de junio, el día de la prometida boda, y Olga y Dmitri ya estaban mentalmente planeando. Planes. Pero la emperatriz Alejandra Fyodorovna se opuso rotundamente a esta boda. Ella se enteró que Dmitri siente un desprecio abierto hacia su ídolo Grigori Rasputin, y esa persona es casi un enemigo para ella. En julio de 1914 se proclamó el decreto imperial sobre la movilización general. Movilización. Dmitri Pavlovich luchó con el rango de capitán de Estado Mayor en el frente occidental en Prusia Oriental. En una de las batallas salvó a un soldado herido. Soldado. En el fragor de la batalla, con peligro para su vida, logró obtener información precisa sobre el enemigo, que ayudó a tomar las medidas necesarias, por lo cual fue ascendido al Orden de San Jorge de 4ª clase. En la noche del 17 de diciembre de 1916 ocurrió evento que dividió la vida del gran duque en antes y después. Él participó en la conspiración contra Rasputina y la sanguinaria ejecución de él en la casa de Félix Yusupov, creyendo que al eliminar al anciano hacen un bien para el país, ya que él influye negativamente en Alejandro igual y en general, en la política del país. Pero como bien señaló el mismo Yusupov, Dmitri fácilmente
sujeto a la influencia de otras personas. Sí, estaba muy influenciado por los conspiradores en la corrección de sus creencias. Su naturaleza delicada siempre experimentó un sentimiento ambivalente respecto a su nacimiento. ¿Es culpable Dean, que se convirtió en la causa de la muerte de su madre? ¿Pero se le puede culpar por esto? Y aquí está un asesinato brutal, homicidio. Si entonces Dmitri hubiera comparado sus acciones con lo que hicieron los eseristas con su tío Sergei Palichem. Al fin y al cabo, ellos también creían que actuaban con buenas intenciones. Pero ¿quién se beneficiaría de ello? ¿Alguien se volvió más feliz por esto? Ellos y su hermana quedaron huérfanos por segunda vez, y el propio asesino fue fusilado. La violencia contra nadie nunca será el camino justo. Y aunque el príncipe se negó a disparar a Rasputín durante la ejecución, lamentó toda su vida su decisión. No le gustaba hablar de ello. Ni siquiera le contaba nada a sus seres queridos. Ya después de la Revolución de Octubre, al encontrarse por casualidad en el exilio con Félix Yusupov, él le escribirá: «Nos despedimos el 24 de diciembre de 1916 como amigos. Nos encontramos en mayo del 19. Y de nuestra amistad solo quedaron recuerdos. ¿Por qué? ¿Por qué miramos con ojos tan diferentes, desde puntos de vista absolutamente distintos, una misma cosa?», pregunta. Por supuesto entiendes perfectamente de qué estoy hablando. Hablo sobre el asesinato de Rasputín. Para mí este hecho siempre quedará como una mancha oscura en la conciencia. Yusupov, por el contrario, siempre estuvo seguro de la rectitud de sus acciones. Le encantaba contar sobre esto e incluso escribió un libro titulado El final de Rasputín, donde describió detalladamente los eventos de esa noche. La emperatriz Alexandra Fyodorovna, enfurecida, exigió la pena de muerte para todos los participantes, todo drama sangrienta. Pero el castigo más severo solo podría intensificar la agitación popular en el país, ya que los conspiradores tenían muchos simpatizantes. Nicolás II ordenó enviar al príncipe a Persia en el cuerpo del ejército en campaña. La defensa de Dmitri Pavlovich fue presentada al emperador en una carta firmada por muchos miembros de la Casa Imperial. Imploramos a su Majestad Imperial, debido a la juventud y realmente débil salud del gran duque Dmitri Pavlovich, permitirle permanecer en Usovo-Ilinski. Su Majestad Imperial debe saber en qué difíciles condiciones se encuentran nuestras tropas. En Persia, debido a la falta de viviendas, epidemias y otros flagelos de la humanidad. La estancia allí del granel príncipe Dmitri Pavlovich será equivalente a su completa perdición, y en el corazón de su Majestad Imperial Majestad, seguramente, despertará compasión por el joven que amaba, quien desde la infancia tuvo la suerte de estar a menudo y mucho cerca de usted, y para quien usted fue tan bondadosa como una madre. La respuesta del emperador fue tal que él no podía quedar como un asesinato. Sé que la conciencia no da paz a muchos, ya que no solo Dmitri Pavlovich está involucrado en esto. Me sorprende su trato hacia mí. Pero como resultó, precisamente, el envío, la visita de Dmitri a Persia más tarde le salvó la vida. La Revolución de Octubre de 1917 y los eventos posteriores, se llevaron la vida de casi todos los miembros de la familia imperial. Permanecer en el servicio militar, en el ejército ruso, era peligroso para el gran duque. Comenzaron los asesinatos de oficiales. Él va a Teherán, donde se alojó en la casa del embajador británico Charles Marling. Desde aquí fue en barco a Londres. El camino fue difícil a través de la India, donde se enfermó gravemente de tifus. Estuvo al borde de la muerte, pero el destino nuevamente le dio una segunda oportunidad. Después de la Revolución de Febrero, el gobierno provisional permitió a sus personas de confianza transportar el dinero. A personas llevar el dinero punto de la venta de su palacio en el extranjero, lo que permitió al príncipe no pasar penurias en la emigración. En Londres, Dmitri Pavlovich se enteró de que los terribles rumores que le habían llegado sobre sus parientes, la terrible verdad que había sucedido, y la muerte de toda la familia de Nicolás II, y el asesinato del menor hermano del emperador Mijail Alexandrovich, y el fusilamiento en la fortaleza de Pedro y Pablo de su padre Pablo Alexandrovich, a quien en 1915 se le permitió regresar con su familia a Rusia.
y a Volopaevsky lo arrojaron vivo a la mina. A Elizabeth Fyodorovna, que los cuidaba después de la muerte de su madre, y al hermano Volodia, nacido ya en el nuevo matrimonio de su padre. De Londres, Dmitri Pavlovich se dirigió a París. Aquí vivía su hermana María Pavlovna. El hermano y la hermana siempre se sentían almas gemelas el uno en el otro, ayudaban y apoyaban mutuamente. En Francia, el príncipe se conoció con la mundialmente famosa legisladora de la moda y el estilo Coco Chanel. Pero en ese momento aún no tenía esa fama mundial, pero su carrera estaba creciendo rápidamente. El encanto y la sociabilidad del príncipe siempre atrajeron a la gente hacia él. Alto, elegante, galante, bien educado, con excelentes modales, un jinete audaz y un piloto. De carreras Coco era 8 años mayor que Dmitri. Pero su elegancia, encanto y determinación también lo conquistaron a él. Entre ellos surgieron relaciones amorosas. Mi príncipe, lo llamaba a ella. La hermana de Dmitri tuvo una relación comercial con Coco Chanel. María, además de su afición por el deporte, era una excelente artesana. En Estocolmo, ella terminó la Academia de Artes Aplicadas y en París, cursos de bordado a máquina. Abrió su propio pequeño estudio llamado Kitmir, donde aceptaba solo chicas rusas. Una vez haciendo un pedido de bordado para una blusa, Coco empezó a hacer pedidos solo en su taller, que con el tiempo se convirtió en una prestigiosa casa de bordado. El valor y la magnificencia de los vestidos de noche de Coco daban a los inochin, bordados de cuentas y seda, todos los diseños los desarrollaba la propia María. Dmitri y su hermana presentaron a Chanel a varias personas interesantes, emigrados de Rusia. Este encuentro inspiró a Coco a crear una nueva colección con motivos rusos. La relación amorosa entre Dmitri y Coco Chanel duró solo un año, pero la relación amistosa se mantuvo durante muchos años. En 1926, Dmitri Pavlovich conoció con Sodri Emiri, hija del millonario estadounidense John Joshua. La joven quedó encantada con él a primera vista. Y esto no es sorprendente. Su hermosa apariencia y sus modales galantes siempre causaban una buena impresión en los demás. En la recepción del Hotel Ritz de París, donde Dmitri conoció a Sodri, su hermana estaba con él. En sus memorias, María Pavlovna escribió que Audrey Emery estaba entre los invitados, quien ese día estaba cómicamente molesta por su corte de pelo corto. Se acababa de cortar el pelo esa mañana y ya se estaba arrepintiendo. Cuando nos preparábamos para irnos a casa, Dmitri, avergonzado, preguntó: ¿me opondría a la compañera de viaje? Quería decepcionar a Audrey Emery. Hace mucho tiempo que no veía a mi hermano tan de buen humor como aquella noche. Dmitri realmente se dejó llevar y la amaba mucho. Audrey era una chica bonita, vivaz y enérgica. Le encantaban las compañías alegres, las diversiones, no eran raros los romances. Pero los sentimientos hacia Dmitri la atraparon en serio y en noviembre de ese mismo año se celebró su matrimonio. Antes de la boda, Audrey se convirtió a la ortodoxia y se le llamó Ana. 2 años después tuvieron un hijo que recibió el nombre de Pavel, el padre de Dmitri. El matrimonio del príncipe y Audrey oficialmente duró 10 años, pero de hecho se separaron antes. Al principio ambos eran felices, pero poco a poco empezaron a manifestarse cada vez más
diferencias de carácter y mentalidad. El príncipe Dmitri Pavlovich participó activamente en diversos movimientos monárquicos y patrióticos de la migración rusa, pero al final se desilusionó con la perspectiva de restauración de la monarquía en Rusia. Él se fue encerrando cada vez más en sí mismo, evitaba las actividades recreativas. Audrey, en cambio, quería diversión, gran compañía, grupos alegres. Ella se quejaba de que estaba aburrida. Los esposos empezaron a vivir cada uno por su cuenta, y pronto en la vida de Audrey apareció un nuevo hombre. Y también Dmitri, el príncipe georgiano Dmitri Alexandrovich Yorgadze. Era 7 años más joven que el gran duque, y también se apasionaba por el automovilismo y las carreras de caballos. Mientras salía con una mujer casada, le sugirió que rompieran. Pero en respuesta escuché: «No puedo estar más con él, porque te amo». Pero el gran duque es hermoso, pero ya se ha agotado. El matrimonio con Dmitri Pavlovich fue disuelto en 1937, y poco después tuvo lugar su nuevo matrimonio. El segundo matrimonio de la hija de un millonario estadounidense fue muy parecido al matrimonio anterior. Pasión amorosa y feliz, y pronto, apatía, y todo le parece aburrido. Como recordó Ivlita Jorjadze, sobrina de Dmitri Alexandrovich, Audrey se aburría todo el tiempo. Dmitri intentaba apasionarla con el teatro, la música, los libros, pero Audrey se desentendía de todo y decía que se moría de aburrimiento. Ella también se separó repentinamente de su segundo marido. Dmitri Pavlovich no se distinguía por tener buena salud. Siempre me he mantenido en forma con el deporte, pero en 1939 la salud se deterioró drásticamente. Se desarrolló tuberculosis a la que tenía predisposición desde el nacimiento. En 1940, para mejorar la salud por recomendación de los médicos, el príncipe va a Suiza, a Davos, a un sanatorio de montaña. Aquí la salud comienza a mejorar poco a poco, pero esa misma noche falleció de repente. No soportó el corazón. Esto ocurrió el 5 de marzo de 1942. A Dmitri Pavlovich le faltaban 50 años. En el funeral solo estaban presentes 3 personas. Nadie lo conocía aquí. Ese día ocurrió una gran tormenta de nieve. Las carreteras estaban cubiertas de nieve y el ataúd del difunto lo llevaban en un simple trineo de madera, tiradas por un solo caballo. Y en 1958 en Alemania, en la isla de Mainau, murió su hermana, la gran duquesa María Pavlovna. Vivió los últimos años en la familia de su hijo, después de lo cual su hijo Leonard Bernadotte volvieron a enterrar los restos de Dmitri Pavlovich junto a su madre en la isla de Mainau, en la iglesia del palacio de su castillo. Quizás ese fue el último deseo de María. O quizás él mismo lo quiso así, unir a las personas más cercanas entre sí. Hijo del gran duque Dmitri Pavlovich. Pavel Dmitrievich o Paul, al estilo americano, en los años 40 del siglo XX, junto con su madre se mudó a vivir a América. Me dedicaba a la carrera militar y al negocio familiar. Fue elegido alcalde de la ciudad de Palm Beach, en Florida, en 3 ocasiones. Falleció en 2004.